Buenos días, hermanos, que les bendiga. En 2 de Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dice con una confianza bien, pero bien firme: yo sé en quién he creído, o yo sé a quién he creído. Depende de la traducción que usted tenga, va a decir ello. Los apóstoles, los cristianos del primer siglo, podían seguir adelante en el camino, podían predicar la palabra, servir a Dios, porque sabían ellos en quién habían creído. Ellos estaban completamente seguros de su salvación eterna y de lo que a ellos les esperaba después de la muerte. La pregunta que quisiera responder ahora a través de esta lección es la pregunta: ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Fue aproximadamente hace como unas 3 semanas aproximadamente, tuve la oportunidad un miércoles de predicar esta lección en una congregación de habla inglés en Itasca, Texas, en una campaña evangelística que se estaba llevando a cabo. Y la pregunta fue esa: ¿cómo podemos saber que soy salvo? Es muy importante que estemos completamente seguros de nuestra salvación eterna por varias razones. Número 1, la muerte puede venir en cualquier momento. Usted y yo lo sabemos de que ese es el caso. Nuestra vida es breve. Nuestra vida es breve aquí en la tierra. Y pues Santiago 4:14 lo dice: hoy somos, mañana quién sabe. Vamos a morir, ¿verdad? Pues Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto viene, ¿verdad? Pues el juicio. Otra razón por la cual usted y yo debemos estar 100% seguros de nuestra salvación es por el hecho de que Cristo va a venir un día cuando menos lo pensemos. En Mateo 24:36, usted conoce bien ese pasaje. Cristo dice: pero del día y de la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Y luego usted desciende al versículo 44 de Mateo 24, dice: estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que Cristo va a venir cuando menos lo pensemos. Esas dos verdades, la realidad de la muerte, lo que es la brevedad de la vida, y el hecho de que Cristo va a venir cuando menos lo pensemos, debería una vez más de levantar esa alarma, ¿verdad? Pues o prender esa alarma en nosotros en cuanto a estar completamente seguros. Segunda de Corintios 13, versículo 5, también nos hace un llamado a examinarnos a nosotros mismos, dice, para ver si estamos en la fe. Así que muy importante una vez más tener eso en cuenta. Así que la pregunta es: ¿podemos saber que somos salvos? ¿Podemos saber o estar 100% seguros de que somos salvos? Y bueno, aquí no importa lo que yo pueda decir, sino más bien lo que dice la Biblia. Y me encantan 2 pasajes donde encontramos la pregunta: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y ese está en Romanos 4:3 y Gálatas 4:30. Romanos 4:3 y Gálatas 4:30. En esos 2 pasajes, Pablo ahí hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Así que vamos a considerar entonces qué es lo que la palabra de Dios enseña. Porque en ocasiones se hace la pregunta, por ejemplo, hermano, una vez más, preguntándole a un hermano en Cristo: si usted muriera esta noche, ¿está usted 100% seguro de que se iría al cielo? Y el hermano contesta de la siguiente manera: bueno, hermano Willy, en realidad, pues, ¿qué le puedo decir? La salvación es por gracia. Efesios capítulo 2 y versículo 8. En realidad, al final del día, en el análisis final, el que va a determinar quién va a entrar al cielo y quién no va a entrar al cielo, pues es Dios. Así que yo no pudiera decirle 100% a usted, ¿verdad?, que yo me iría para el cielo o me iría para este otro lado. ¿Por qué? Porque el que va a decidir es Dios, no yo. Ahora, la pregunta es: ¿está en lo cierto el hermano?
en cuanto a que no podemos estar 100% seguros de a dónde vamos a ir. Y la respuesta es no, hermanos. Esa respuesta es incorrecta. Porque el apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que dice en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿quién sabe? No, ¿quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿quién sabe? Pero no puedo en realidad estar seguro. Ese es un pasaje, ¿okay? Que no dice así. El pasaje dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice el siguiente versículo, estoy puesto en estrecho, queriendo permanecer, estar con ustedes, seguir trabajando con ustedes. Pero partir, dice, y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo sabía dónde iba a ir. Pablo estaba completamente seguro a dónde iba a ir. Pero hay otro pasaje clave que me gustaría que apuntaran ahí en sus Biblias o en sus notas, en su teléfono, en su tableta, donde quiera apuntarlo. ¿Ya? Primero de Juan 5:13. Primero de Juan capítulo 5 y verso 13. Otra lo que dice el apóstol Pablo, aliste su marcador, aliste su lápiz, porque quiero que subraye algunas palabras ahí. Dice primera de Juan 5:13, estas cosas, está en el Nuevo Testamento, ok, pues si no ha llegado por ahí. Estas cosas os he escrito, note, para que adivinéis que tenéis vida eterna. Ahora, quiero que por favor subraye esa palabra adivinéis. Okay, quiero que la subraye y luego quiero que le ponga ahí, ¿verdad? Pues con un marcador amarillo, rosita, el que a usted le guste. Y lo subraye y luego vaya a su casa y analice esa palabra, adivinéis. Creo que está en el tiempo presente, si no me equivoco, como Jaime, el modo pluscuamperfecto, algo así por el estilo. No dice así el texto, ¿verdad? Dice el texto, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa palabra, si no me equivoco, la palabra griega ahí es oida, que se denota una certeza al más del 100%. Es estar 100% seguros. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, hermanos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que sepáis, para que estéis más de 100% seguros de que tenéis vida eterna. Y luego primera de Juan 5:11, 2 versículos antes, ¿qué dice? Y este es el testimonio, que Dios, dice, nos ha dado vida eterna. Y esta vida, dice, está en su Hijo. Subraya esa parte ahí. En su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En el Hijo de Dios. Y luego dice el apóstol Juan, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces tenemos al Hijo, y espero que su respuesta sea un enfático amén. Pero que sea un enfático amén, donde usted está más de 100% seguro. Porque yo no quiero aquí la fe de Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Jueces 16:20. En su contexto remoto de Jueces 16:20, Sansón viene Dalila, le pide que le revele el secreto de su fuerza. Sansón le miente 2 veces. Y la primera vez le miente, y luego vienen los filisteos sobre Sansón. Sansón se levanta y los derrota. Viene la segunda vez, le vuelve a rogar, dime dónde está la fuente de tu fuerza. Bueno, haz esto, y entonces yo pierdo mi fuerza. Hace Dalila eso, le manda a hablar a los filisteos, vienen sobre Sansón. Sansón se levanta bien confiado y una vez más derrota a los filisteos. La tercera es la vencida, dice, ¿verdad? Y luego le revela cuál es la fuente de su secreto, de su fuerza. Dalila hace eso. Le cortan el cabello, no sé qué clase de corte le hicieron ahí, ¿verdad? Si lo dejaron chachajeado, qué sé yo, ¿verdad? Pero la cosa es que Sansón pierde su fuerza. Los filisteos vienen sobre Sansón. Y Sansón se levanta bien campante, ¿ok? Se levanta bien confiado de sí mismo. ¿Y qué es lo que dice Sansón en Jueces 16:20? Como en las otras ocasiones me libré, también ahora me voy a librar. Pero luego Dios pone, por medio del Espíritu Santo, pone ahí a través del escritor de primero de Jueces, dice, pero Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Pero si usted le hubiera preguntado a Sansón en ese momento, Sansón, ¿está Dios contigo, sí o no? ¿Qué le hubiera dicho Sansón? Claro que sí. Claro que Dios está conmigo, siempre ha estado conmigo. ¿Que no ves las últimas 2 veces cómo vencí a los filisteos?
Dios está conmigo, claro que sí. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Entonces, los filisteos vienen y Sansón le va bien difícil, ¿verdad? Entonces, Sansón pensaba que estaba bien, cuando en realidad estaba equivocado. Entonces, esa no es la fe que debemos de tener, donde pensamos que somos salvos, cuando en realidad no lo somos. Millones y millones y millones de personas en estos momentos, en este preciso momento, si usted le preguntara a esas personas, especialmente miembros de las denominaciones que existen hoy en día, si usted le preguntara a esas personas, si Cristo viniera esta noche, ¿te irías tú al cielo? ¿Qué cree usted que le diría a esas personas? Personas que algunos de ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Personas que creen que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Es una obra del hombre y esto, lo otro. Una exégesis pobre que han hecho del Nuevo Testamento con relación a la enseñanza del bautismo. Personas que creen que lo único que hay que hacer para ser salvo es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Personas que creen que la salvación, pues al cielo, se gana a través de buenas obras. Toda esta clase de personas que creen que el diablo es el hermano de Jesús, como algunas denominaciones enseñan. Si usted le pregunta a estas personas si hoy fuese el fin del mundo, estás 100% seguro que te irías al cielo, y muchos de ellos le dirían, claro que sí, aleluya, amén, gloria a Dios, y esto y lo otro, y claro que me voy al cielo. Pero en realidad la pregunta es, ¿en realidad irían al cielo esas personas? Y la respuesta es no. Si la persona no ha hecho lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento con relación a la salvación, tal persona no puede estar en el cielo un día. Hay personas que piensan que sí, pero en realidad cuando son confrontados con la palabra de Dios, y gracias a Dios que nos ha dado aproximadamente 10, 11 ejemplos de conversión en el libro de los Hechos, donde usted puede ir a Hechos capítulo 2, puede ir a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 8, el etíope eunuco, los samaritanos, y en cada uno de esos ejemplos usted puede considerar claramente lo que el Espíritu Santo nos enseña a través del escritor Lucas en cuanto a lo que la persona debe hacer para ser salvo. En ninguno de esos ejemplos vemos a una persona a la cual se le dice, ¿verdad? Pues solamente cree en Jesús y vas a ser salvo. Algunos utilizan Hechos capítulo 16 y versículo 30. El carcelero de Filipos hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le responde, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Vienen las denominaciones y dicen, ahí dice el texto, solamente cree en el Señor Jesús. El texto de Hechos 16:31 no dice cree solamente en el Señor Jesús. ¿Okay? No dice eso en lo absoluto. Así que pues la fe en Cristo es esencial. Si no creemos en Cristo, vamos a morir en nuestros pecados. Cristo mismo lo dijo en Juan 8:24. De cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la fe es muy importante, pero no es lo único que se necesita y que se requiere para ser salvo. En el libro de los Hechos encontramos a personas escuchando el Evangelio de Cristo. El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, lo que Él vino a hacer para salvar al mundo entero. La persona, y he estudiado con muchas personas, que cuando yo les pregunto qué es el Evangelio de Cristo, no saben lo que es el Evangelio. Dicen un montón de respuestas, excepto la que está en el Nuevo Testamento. Entonces, y ellos profesan ser salvos sin saber lo que es el Evangelio de Cristo. Cuando estas personas estudian y comienzan a razonar en cuanto a lo que la Biblia enseña, entonces deciden obedecer el Evangelio de Cristo. Por consiguiente, una persona que no sabe lo que es el Evangelio de Cristo y en el momento de que fue bautizada esa persona,
Entonces, una vez más, es un bautismo que no es correcto. Una persona, por eso dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje principal que predicamos a toda persona, porque Cristo así lo dejó en Marcos 16 y versículo 15. En el libro de los Hechos se le predicó el evangelio a las personas y las personas creyeron en ese mensaje, creyeron en el evangelio de Jesucristo. También esas personas se arrepintieron de sus pecados. Y el arrepentimiento significa un cambio de mente, significa un cambio de parecer. No significa, como algunos enseñan, bajarle la velocidad al pecado. Bajarle la velocidad al pecado. Que como quiera puedes seguir pecando después de tu bautismo. La Biblia no enseña eso. Saulo de Tarso, que estudiamos en esta mañana acerca de cómo él perseguía a la iglesia, consentía, estaba a favor de la muerte de los cristianos. Bueno, Saulo de Tarso, cuando obedeció, ¿se acuerdan cómo le bajó la velocidad a la muerte de los cristianos? Poco a poco fue matando menos después de convertirse al cristianismo. No, ¿verdad? Es absurdo razonar de esa manera. Esas personas cambiaron de parecer, cambiaron de mente, recibieron una transformación en sus vidas y ya no estaban entregadas al pecado, ahora servían a Dios. Esas personas también confesaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Pero esas personas también, y es interesante notarlo, esto no lo enseñan las denominaciones, pero en cada ejemplo de conversión vemos a personas que escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo, obviamente por implicación, como el Hijo de Dios. Cada uno de esos ejemplos fue bautizado para el perdón de sus pecados. Porque lo dice claramente, Hechos 2.38. Hechos 2.38 dice que el bautismo es para perdón de los pecados. A Saulo de Tarso se le dijo, ¿por qué te demoras? Levántate, número 1. Y luego dice, y bautízate, número 2. Y luego dice, para lavar sus pecados. Número 3, invocando su nombre. El bautismo es para perdón de los pecados. Porque el perdón de pecados se encuentra cuando estamos en contacto con la muerte de Cristo, con la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo explicó claramente en Efesios 1:7, cuando dijo en quién. Ese en quién es referencia a Jesucristo. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados se encuentra en Cristo. Y para tener acceso a ese perdón de pecados, la persona tiene que ser bautizada en Cristo. Gálatas 3 y verso 27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, el bautismo es para perdón de los pecados. Cualquier persona que se bautice no creyendo que el bautismo es para perdón de los pecados, creyendo que su perdón de pecados lo fue recibido cuando aceptó a Jesucristo, cuando hizo una oración, tal persona está equivocada. Necesita regresar a la Biblia, necesita regresar al libro de los Hechos y considerar lo que dice la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera lógica, de una manera razonable. La mayoría del mundo denominacional le va a decir cosas incorrectas en cuanto a la salvación, pero Dios siempre va a tener la respuesta correcta y la última palabra. Entonces, la persona debe creer que el bautismo es esencial y cada ejemplo de conversión terminó en bautismo. Hechos 2 terminó en bautismo. Hechos capítulo 8, vemos los samaritanos, hombres y mujeres, se bautizaban. Hechos capítulo 8, el etíope eunuco preguntó, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Sí, ya creía, ¿no? Ya creía el etíope eunuco de que Jesucristo había muerto, porque en el 35, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Entonces, se le predicó el evangelio, y porque creyó en ese evangelio, se le dijo, ¿verdad? Pues, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces fue bautizado. Felipe,
Pudo haberle dicho al etíope eunuco, ¿sabes qué? Pues ya crees en el Señor Jesús, ya lo recibiste en tu corazón, estás bien ahora. Pero no, Felipe una vez más lo instruyó a que fuese bautizado para el perdón de sus pecados, para entrar en Jesucristo, para formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Nuevo Testamento. Luego vemos en Hechos capítulo 10, la conversión de los gentiles terminó en bautismo, 10:48. Pedro mandó a bautizarles. Luego vemos en el capítulo 16, Lidia escuchó el Evangelio, creyó en el Evangelio y terminó una vez más siendo bautizada ella en ese momento. El carcelero de Filipos hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y nota lo que dice el siguiente versículo, y le predicaron, le anunciaron la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podía creer en algo que todavía no le habían enseñado? Entonces, le enseñaron la palabra de Dios y luego el 34 termina con bautismo también. Como a la medianoche, ese carcelero de Filipo y su casa fueron bautizados. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18 y versículo 8. Entonces, podemos ver cómo el libro de los Hechos nos ayuda a entender que si hemos hecho eso, si hemos obedecido a ese evangelio, usted y yo podemos estar 100% seguros de que tenemos la salvación eterna de nuestra alma y que sabemos qué es lo que nos espera después de la muerte. Pero si yo no he hecho eso, y han habido muchas personas que ha sido el caso, en la escuela de predicación, hermanos, en la escuela de predicación hubieron varios casos donde estudiantes, cuando pasaron por la clase de evangelismo personal, donde se les instruye cómo ir y predicarle el evangelio a las personas, cuando ellos aprenden el evangelio en esa clase, algunos de ellos, después de que sonó el timbre para ir al descanso, varios de ellos, pues a través de los años, aproximadamente como 5, fueron siguiendo al hermano Willy y luego le comenzaron a comentarle cómo fue su conversión. No sabían lo que era el evangelio ni sabían por qué lo hicieron. Otro lo hizo nomás porque su papá lo obligaba, lo obligó a bautizarse. Y varios de ellos, al reconocer lo que la palabra de Dios enseña, dijeron, hermano, esto ha estado en mi mente, en mi conciencia por muchos años. Yo ya no quiero vivir de esa manera. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Y una vez más pidieron ser bautizados bíblicamente más. Y es mejor estar 100% seguros de la salvación, ¿verdad? A que estar ahí con la mente, ¿verdad? Y la conciencia pensando, ¿lo hice o no lo hice correctamente? Usted sabe si no lo hizo correctamente, si no lo hizo conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. La Biblia enseña que podemos estar 100% seguros de nuestra salvación y podemos comparar lo que hemos hecho con lo que dice la Biblia. Y si no encaja, entonces hay algo que no está correcto. Pero si encaja, gloria a Dios por ello, y podemos estar 100% seguros. Y si alguien le pregunta a usted si esta noche usted muriera, ¿se iría al cielo? Usted puede contestar, claro que sí, hermano. Yo sé quién he creído. He obedecido el plan de salvación y Dios ha prometido que todos los que obedecen ese plan de salvación reciben la salvación eterna de su alma. Así que eso es lo que yo he hecho, pero, una vez más aquí hay un pero, dicen en inglés, baptism, game over. Baptism, game over. El bautismo y se acabó el juego. Bautismo y se acabó el juego. No funciona de esa manera. Después de que la persona ha obedecido el Evangelio de Cristo, todavía hay algo más que sigue. Muchas veces decimos 5 pasos para el plan de salvación. Son 6 pasos. Okay, levante el otro dedo. Yo sé que no tienes 6 aquí, ¿verdad? Pero no, el 6º paso es sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted tiene que pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. No usted, nosotros tenemos que hacer eso. Y si hacemos eso, dice el apóstol Pablo en el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, a lo mejor me dará en aquel día. No dice así, ¿verdad? No, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces,
Pablo estaba seguro de que la salvación le pertenecía por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y porque también fue obediente, no fue rebelde a la palabra. El apóstol Juan estaba 100% seguro de su salvación y todos los demás, de los cuales leíamos en las páginas de la palabra de nuestro Dios. Así que ¿podemos o no podemos estar seguros de nuestra salvación? La respuesta es sí, podemos estar seguros. Gracias a la revelación inspirada de nuestro Padre Celestial. Podemos estar 100% seguros. Así que pues vivamos una vida fiel delante de Dios, sigamos luchando. Hablábamos en la mañana acerca de las tantas persecuciones que la iglesia del primer siglo sufrió, hermanos. Persecuciones que siguen sufriendo en muchos países donde el cristianismo no es bienvenido. Pero ahí siguen predicando la palabra de Dios, siguen luchando. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención en nuestro estudio en la mañana es como en medio de la persecución, en vez de que los números fueran para abajo, los números iban para arriba. 3,000 Hechos 2, 5,000 Hechos 4. Todo Jerusalén lo habían llenado con la doctrina. 5:28. La palabra del Señor se multiplicaba y crecía. 11:24 y 12:24. Así que pues lo mismo podemos hacer hoy en día. Si permanecemos fiel hasta la muerte, esa corona de vida va a ser nuestra. Dice Apocalipsis 2:10. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, hay que seguir luchando, seguir trabajando, pero también, ¿verdad?, pues estar 100% seguros de nuestra salvación. Y así de esta manera pues podamos, ¿verdad?, pues servir a nuestro Dios de una manera correcta. Si usted no ha obedecido a este plan de salvación que le he mencionado en esta mañana, ¿por qué no se asegura de su salvación? ¿Por qué no le entrega su vida a Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde? Dios desea tenerle en el cielo. Pero una vez más, Él no lo va a obligar, no la va a obligar a usted. Dios desea que usted obedezca de su propia voluntad el Evangelio de Cristo. Usted tiene que reconocer lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Entonces, mientras usted no haga eso, usted no va a sentir la necesidad de que sus pecados sean perdonados y de que pueda una vez más tener la esperanza de vida eterna que tanto necesitamos. Así que le animamos a que, si usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, para ser añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Nuevo Testamento, hoy lo puede hacer. Y aquí en este edificio hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Se le preguntó una vez más, ¿verdad?, pues en el libro de los Hechos. Y bueno, le animamos a que usted, ¿verdad?, pues no ponga obstáculos a su salvación y le entregue su vida, ¿verdad?, pues al Señor lo más pronto posible. Vamos a estar de pie los que podamos para cantar el himno que ha sido preparado. Y si usted desea responder, aquí estamos para servir.